Sanción histórica de 10 puntos al Everton. Vamos a explicar todos los detalles del mayor castigo jamás impuesto en la Premier League. Bueno, Andrés, vídeo muy complicado, hay que explicar un montón de cosas. Estamos hablando de una sanción sin precedentes en la Premier League. Nunca vista. Por muchos motivos, tanto por la cantidad de puntos como los motivos por los que se sanciona, pero lo primero que tiene que quedar claro es que una comisión independiente que formó la Premier League desde este pasado mes de marzo le ha puesto una sanción de 10 puntos al Everton que deja al equipo de Sondheim, que parecía que este año se había olvidado del descenso, con problemas importantes en la clasificación. Sí, ya lo sabéis, al Everton le han deducido 10 puntos, es una decisión histórica. Solamente el Portsmouth, en marzo de 2010, había sufrido una deducción de puntos en la historia de la Premier por temas financieros, con 9. Eso sí, no es la única deducción de puntos que ha habido en la historia de la Premier, porque además de la del Everton actual y la del Portsmouth en 2010, al Middlesbrough en la 96-97 le dedujeron 3 puntos por no jugar un partido contra los Blackburn Rovers. Pero en cuanto a temas financieros, la más alta hasta la fecha, o la única hasta la fecha, era la del Portsmouth en 2010, y ahora la del Everton con un punto más es la mayor sanción de la historia, la mayor deducción de puntos de la historia de la Premier. Aquí además es importante que cuando hablamos de la sanción del Portsmouth era por entrar en concurso de acreedores. En ese mismo momento es una deducción automática una vez entras en concurso de acreedores. En ese momento en el que le cayó la sanción al Portsmouth ni siquiera existían en las reglas de fair play financiero de la Premier League. Por lo tanto, es la primera vez que la Premier League no solo tiene reglas de fair play financiero, que eso lo habíamos hablado un montón de tiempo, sino que además las aplica y los equipos reciben un castigo. El efecto mayor, lógicamente, es el deportivo, esa es la clasificación. Y es que, Andrés, vamos a ver la siguiente foto. Ahora mismo el Everton se le ponen las cosas muy complicadas y pasa a una posición bastante cómoda a ser penúltimo y salvándose solo por la diferencia de goles. Sí, el Everton había acumulado 14 puntos, aquí ya veis la clasificación con 10 puntos menos, la barra del medio es una barra para separar, ¿vale? No es para, es lo que me ha dado tiempo para hacer. Vemos que el Everton se pone penúltimo, empatado a puntos con el Burnley, pero con claramente una mejor diferencia de goles. Claro. El Everton tiene 14 goles a favor, 17 en contra, el Burnley está con menos 21. Encima tiene, justo marcando el descenso, el Sheffield United con 5 y después ya tiene por encima el Luton y el Bournemouth. La realidad es que por mucho que caiga el descenso, está a pesar de todo a 2 puntos de distancia de la permanencia que la marca el Luton. De todo lo que ha sufrido el Everton estas últimas temporadas para conseguir salvarse, la mejor temporada, el mejor año en el que le podría pasar esto, lo estamos viendo en clasificación, es este año. O sea, incluso con 10 puntos menos el Everton había conseguido empezar bien la liga. Bueno, de hecho, habían empezado mal, pero retomaron el vuelo de forma rápida los muchachos de Sondheim y no están tan lejos de la salvación, incluso con 10 puntos menos. Teniendo en cuenta que esta misma semana hemos publicado un vídeo de lo mal que está el Burnley, que el Sheffield United tampoco le están siendo las cosas y que el Luton le queremos mucho, pero que va a llegar seguramente hasta donde llegue, si hay un año que le puede beneficiar al Everton para sufrir esta sanción, es este. Son 10 puntos que en cualquier otra temporada, las dos últimas temporadas para el Everton, hubiese supuesto un descenso a segunda división, pero que este año, ya falta de más de 2/3 de la temporada, pues no le deja tan lejos. Y un dato de Opta, que siempre viene bien para aderezar estas cosas, el único equipo que ha conseguido salvarse en la Premier League tras llegar a la jornada 12 con 4 puntos o menos fue el Everton en la 94-95. También es verdad que en esa temporada lo hizo y llegó a 4 puntos tras 12 jornadas por una cuestión del nivel del equipo y a día de hoy está por una deducción de puntos. Pero si hay alguien que es capaz de repetir esta gesta, que no es tan gesta porque está a 2 puntos de la permanencia, es el mismo Everton. Vamos a empezar a desengranarlo en unos pocos minutos, pero vamos a terminar de explicar primero todo. Y es que las cosas podrían ir a peor, Andrés. Porque por un lado está la sanción que le ha puesto la comisión independiente al Everton, esa sanción de 10 puntos, pero Leeds, Leicester y Burnley ya anunciaron al posible comprador del Everton, que tenéis un vídeo explicando quién es 777 Partners, los próximos posibles compradores del Everton, que en el caso de que el Everton saliese culpable de esta investigación de la Premier League, les iban a denunciar. Por lo tanto, tanto Leeds como Leicester, como Burnley, equipos que descendieron compitiendo contra el Everton, en lo que se ha visto que ahora no era una lucha igual, porque el Everton incumplió las normas, mientras Leeds, Leicester y Burnley sí que las cumplían, van a denunciar a los nuevos dueños y en consecuencia al Everton por incumplir las sanciones. Además, tanto Forest como Southampton, según lo que ha explicado la comisión, también están a tiempo de recibir una compensación que tiene que terminar la comisión. 28 días tienen para apelar. Vamos a poner un poco en situación. Tanto Leeds como Leicester, como Burnley, como Forest, como Southampton están a tiempo de que la comisión les deje recibir una compensación por parte del Everton por considerar que ellos lucharon contra los Toffees en una situación de desigualdad. Y además, Leeds,
Leicester y Burnley ya han anunciado a título personal, se lo han comunicado a los próximos nuevos dueños 777 Partners, que van a denunciar al club. Esto lo he estado hablando antes con Ilie, vamos a ver en qué se queda, porque en un caso previo que tenemos de una denuncia de un club a otro, es el caso del Sheffield United con el West Ham United, que lo hemos explicado algunas veces, en el cual el Sheffield United desciende de Premier League considerando que el West Ham había hecho trampas porque jugaba con Mascherano y Tevez, que eran fichajes sobre los que había dudas. Lo que pasó es que el West Ham al final acordó con el Sheffield United pagarle una compensación y decirle, mira, la denuncia. Te jodes porque claro, te has ido a segunda. El West Ham aceptaba su culpabilidad porque si no, no hubiese hecho el pago, pero lo cerraron entre ellos. Puede que pase eso mismo con el Everton y el resto de equipos. Muchachos, estamos grabando este vídeo a los pocos minutos de que se anuncie esta sanción histórica. No se sabe, vamos a ir viéndolo. Como ha dicho Andrés, hay 20 y pico días para que los clubes reaccionen 28 en concreto. Y veremos hasta qué punto pueden llegar estas compensaciones del Everton. Pero el castigo no se podría quedar aquí. Correcto. Habiendo hablado ya de qué ha pasado, habiendo ya hecho las presentaciones, por así decirlo, tenemos que hablar de cuáles son los motivos y después también os añadiremos el comunicado del Everton y que ha dicho el propio club. En junio de 2021 ya sabéis que publicamos un vídeo hablando de Farhad Moshiri, Uliser Usmanov y todos los manejos financieros del Everton, por llamarlo de una forma, que han acabado desembocando en esta histórica sanción. Básicamente el tema es que en el momento en el que Usmanov, que era el oligarca ruso, como bien explicó Juan Corellano, que estaba detrás de la financiación del Everton, tuvo que dejar de financiar al Everton porque era un oligarca y había una sanción y no se le permitía entrar a Londres, pues como pasó por la invasión a Ucrania con Abramovich. El Everton perdió una financiación clave, que es el que le ha hecho cometer y le ha hecho pasar estas reglas de fair play financiero. Porque creo recordar, y ahora estoy tirando de memoria, que en ese acuerdo que había con Moshiri, Usmanov y demás, había un acuerdo, por ejemplo, para los derechos de nombre de la ciudad deportiva del Everton, y ahí eso era una entrada de dinero bastante importante que el Everton perdió y que posiblemente ahí es donde ha visto más, ahí es donde se ha visto más agujeros. Para hablar de los motivos, claro, hay que decir que la Premier en marzo trasladó el caso a una comisión independiente. Claro, eso es un poco donde estamos. Ya sabemos cuáles son las consecuencias, cuáles pueden ser las todavía aún más consecuencias en el caso de que equipos decidan denunciar al Everton. Ahora vamos a ver qué ha pasado, cuáles son los motivos. Lo primero que hay que decir es que la Premier League ya trasladó esta investigación a una comisión independiente en marzo, como bien ha dicho Andrés, por lo tanto esta comisión lleva formándose desde hace unos cuantos meses para decidir cuál va a ser el castigo, cuál va a ser la decisión con esta posible, que ya es comprobada, rotura, no me sale, rotura de los... Infracción de las reglas de fair play financiero del Everton. El asunto hace, como decimos, una referencia a una vulneración de las normas de fair play financiero de la Premier League en la temporada 21-22. Ya sabéis que la Premier League permite perder hasta 105 millones de libras en un periodo de 3 años. Si el periodo termina en 21-22, las temporadas que vienen incluidas son la 19-20, 20-21 y 21-22. En ese periodo de 3 años, la Premier League permite perder al Everton y al resto de equipos 105 millones de libras. Esto es difícil de entender, pero vamos a intentar explicarlo lento. El Everton perdió 305 millones de libras entre la temporada 19-20 y la 21-22. Y tú dirás, coño, pues se pasaron 3 pueblos. Si permiten perder 105 millones y pierden 305, aquí no hay más que discutir. Bueno, como hemos explicado varias veces, con el fair play financiero lo que pasa es que hay ciertos gastos que el Everton, como puede ser gastos en la academia, en el equipo femenino o en infraestructuras, que se puede deducir. Tú puedes decir, hey, es que yo me he gastado en infraestructuras 100 millones. Claro. Entonces, de esos 305 millones que me he gastado, realmente para incumplir el fair play financiero solo me puedes contar 205, porque 100 millones me los he gastado en el estadio. Ahí vienen los problemas. El Everton estimó que por el impacto de la pandemia y los costes del estadio se perdieron 103 millones de libras. Por lo tanto, con todas esas mitigaciones, realmente el Everton solo se había pasado por el fair play financiero por 19,5 millones de libras, gastándose en ese periodo de 3 años de unas pérdidas de 124 millones y medio. Es decir, la Premier League en 3 años permite perder 105 millones y medio, el Everton pierde 300 millones, se deduce todo ese gasto que llaman sano, academia, infraestructuras, equipo femenino. La pandemia.
pandemia, porque es temporada 19-20, y llegan a que tenía unas pérdidas de 125 millones de libras. Por lo tanto, se pasaron casi 20 millones, 19,5 el límite. Aquí hay que decir que, según el Times, el punto principal de la investigación fueron los intereses que tenía que pagar el Everton por préstamos para construir su nuevo estadio en Bramley-Moore Dock. La Premier aceptó que esas pérdidas entrasen en las cuentas del año 2021, pero discutía que pudieran entrar en la 21-22, cuestionando pues, la legitimidad de ello y diciendo que no había suficientes detalles en las cuentas que mandó el Everton. Es decir, les dicen, vale, estas pérdidas te lo aceptamos para el año 2021, pero para el 21-22 dudamos con respecto a la legitimidad de las mismas y no hay muchos detalles en las cuentas que nos habéis mandado como para creer que podrían entrar en esa temporada. Por lo tanto, al final, lo que dice la propia comisión, recogido por el Times, es que la Premier League cree que el Everton no ha cumplido las reglas de fair play financiero no por un gasto en un préstamo o un estadio, no, que no lo han cumplido por tener muchos sobrecostes en el día a día del club y por haber tenido un sobrecoste en el pago de la plantilla durante estos últimos años. Por resumirlo un poco, todo ha sido la principal discusión entre el Everton y la Comisión Independiente y la Premier League era que el Everton quería deducirse unos gastos de un préstamo que tenían que devolver del estadio también en la temporada 21-22. La Premier League decía, hey, este préstamo que tienes que volver te lo compro para la 2021, en esa temporada dedúcetelo, pero no para la siguiente. Al no poder deducirlo, el Everton es cuando sobrepasa por 19,5 millones de libras el límite de 105 que permite la Premier League. Hemos querido, Andrés, también hablar un poco de, hey, si la Premier League dice que el problema está en el sobrecoste de la plantilla, claro, ¿dónde está el Everton en gasto neto? Pues bueno, si cogemos ese mismo periodo de tiempo, que es de la 19-20 a la 21-22, el Everton es el 11º equipo de la Premier League con más gasto neto. Dices, hombre, no es tan mal. No es tan exagerado como para caer 10 puntos de sanción. Claro, o sea, ¿dónde están los 300 millones? ¿Qué pasa? Lo hemos explicado muchas veces. Aquí el fair play financiero no se calcula con lo que te gastas en un fichaje ese año, se calcula con la amortización. Claro. Y muchas veces hemos dicho que esto es positivo en el presente. Es decir, el caso más paradigmático, el Chelsea ficha a Mudryk por 70 millones más 30, pero como lo divide en muchos años, puede amortizar el fichaje de Mudryk en los diferentes años que tiene y en vez de sumarse ese mismo año 70 millones en gastos, solo se suma 10 porque tiene un contrato de 7 años. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que el Everton venía arrastrando una amortización muy alta de los años anteriores. Entonces, por ejemplo, un ejercicio que hemos hecho es, si cogemos el gasto neto en fichajes no desde la temporada 19-20, sino desde la 16-17, el Everton ya es el 6º equipo con más gasto neto. Ahí, lógicamente, ya entras en problemas, porque otros equipos como el Chelsea, Manchester United o Manchester City, que tienen más gasto neto, lo pueden compensar con acuerdos de patrocinio o entradas mejores que las que tiene el Everton. Al final esto es la consecuencia de gastar o sobregastar demasiado por querer aspirar a unos objetivos a los que nunca llegas. El Everton lleva años queriendo gastar y gastar y gastar y gastando para llegar a competiciones europeas. Y en las últimas temporadas no lo ha conseguido. Y esto ha provocado, uno, que hayan acabado peleando por la permanencia y dos, que hayan acabado pagando de más por una plantilla que no rinde, que no les da beneficios por no poder jugar esas competiciones europeas y que al final acaba suponiendo que sufran una sanción histórica de 10 puntos de deducción. De hecho, un tema que hemos hablado bastante en la media inglesa es que los dos grandes equipos que desafiaron al Big Six antes de Newcastle y Aston Villa fueron Leicester y fueron Everton. Años después, el Leicester está en Championship y el Everton con una deducción de 10 puntos por más de fair play financiero. Si te parece, Pablo, ya para empezar a darle un broche final a este vídeo, vamos a hablar de lo que ha dicho el Everton, porque claro, el Everton al final es la parte interesada de todo porque es el que ha recibido la sanción y también es interesante saber qué han dicho. El comunicado del Everton, resumiéndolo un poco para no contaros aquí toda la película, dice: el Everton está decepcionado con la decisión de la comisión de la Premier League, ya sabéis, una comisión independiente. Creemos que la comisión ha impuesto una sanción injusta y desproporcionada. El club ya ha comunicado su intención de apelar la decisión. Tanto la dureza como la severidad de la sanción impuesta por la comisión no son ni un reflejo justo ni razonable de las pruebas presentadas. Pruebas, por cierto, que ya leíamos antes, que la comisión independiente no valora de manera bastante positiva. El club, y ojo a esta parte, porque es una de las partes más interesantes del comunicado del Everton, el club monitorizará con gran interés las decisiones que se tomen en otros casos relacionados con las reglas de Profit and Sustainability, ya sabéis, de fair play financiero, de la Premier League. ¿Puede ser esto un dardo a otros equipos que están siendo investigados con respecto a posibles infracciones e incumplimiento del fair play financiero?
Pues mira, Andrés, para terminar vamos a hablar un poco cuáles son las consecuencias del futuro, en el futuro que va a tener esta sanción histórica, porque esto no se va a quedar aquí. Y la primera consecuencia tiene que ver justamente con lo que acabas de decir del comunicado. El Everton ya ha advertido que estará muy atento a otros casos que tienen que ver con incumplimiento del fair play financiero. Aquí, lógicamente, se está haciendo clara referencia al Manchester City, que se le están considerando 115 cargos de incumplimiento del fair play financiero, es la más obvia, pero también al Chelsea, porque esta última semana, también gracias a una investigación que recogió el Guardian, sabemos que la Premier League está investigando problemas de fair play financiero que tienen que ver con el equipo Blue. Ahí estaríamos hablando de que Abramovich, lo explicamos mejor en un vídeo la semana que viene, utilizó empresas en paraísos fiscales para hacer sobrepagos y por lo tanto para hacer pagos que no contasen en las cuentas del Chelsea. Es decir, ¿cómo hago que no me pillen? Pues en vez de estos 10 millones que tengo que pagar a un agente, en vez de pagarlos desde las cuentas del Chelsea, lo pago a través de una empresa en un paraíso fiscal, a través de Abramovich. Claro. Por lo tanto, aquí lo que es interesante es que la Premier League ha sentado un precedente. Le ha deducido 10 puntos al Everton por una sanción por sobrepasar el fair play financiero. No podemos hacer una regla de 3 claro de no. Un caso el Everton, 10 puntos, pues 115 casos el City. 1.300. 1.300. Esto no puede ser. 1.115, pero... Cada caso es un mundo. No tiene nada que ver el incumplimiento del fair play financiero por parte del Chelsea, por parte del City, por parte del Everton. Las ganancias de cada equipo no tiene tampoco nada que ver. No podemos medirlo. Por eso se tiene que formar una comisión independiente, que es en el proceso en el que está el Manchester City, que el Chelsea ni siquiera ha llegado ahí. El Chelsea de momento se encuentra en la fase aún más embrionaria, que es la investigación de la Premier League. Pero lo que está claro es que se ha sentado un precedente y que ahora la Premier League se siente con fuerza para poder aplicar sanciones. Veremos si se aplica también al City o al Chelsea. Cuando lleguemos a esos ríos, cruzaremos esos puentes y entonces ya habrá un vídeo y lo explicaremos de mejor manera en el canal. También es verdad, que es lo que decías tú, Pablo, que son 3 casos bastante diferentes, sobre todo el del Chelsea con respecto a los otros, porque es cierto que el Chelsea podría entenderse como fair play financiero porque hace esos pagos en cuentas offshore para saltárselo, pero no es que se haya saltado el fair play financiero de manera directa. Claro, o sea, se lo saltaría si se demuestra que... Claro, sí, esos gastos hubieran tenido que entrar en las cuentas. Esa es la primera conclusión Claro. que tenemos y la primera reflexión que tenemos de cara a futuro. La segunda es que es muy curioso que esta sanción llega cuando el gobierno ha anunciado la creación de un regulador independiente que todavía no se ha llevado a cabo. Ya sabéis, de hecho ya lo recogió en un discurso el rey de Inglaterra hace pocas semanas, que el gobierno británico va a introducir la figura de un gobernador independiente que regule el fútbol, con todo desde que se formó ese intento fallido de formación de la Superliga. Se formó gran revuelo en Inglaterra y se decidió que entre casos como la Superliga, clubes en la más absoluta ruina, problemas, por ejemplo, y dudas con la financiación del Manchester City, el gobierno británico consideró que el fútbol no podía manejarse solo, que no podía regularse solo y que necesitaba la figura de un regulador independiente que pusiese orden en todo el fútbol británico. Es curioso que justo en el momento en el que el gobierno anuncia que va a introducir esta figura, la Premier League quiera demostrar que sí pueden regularse solos y que ahora sí que van a aplicar los castigos que tienen contemplados sus normas. Básicamente, la Premier League quiere demostrar que es muy buen niño y que no necesita una niñera que la vigile. Claro. Para acabar el vídeo, tenemos que hablar también del aspecto deportivo, porque es curioso justo cómo ha cuadrado todo en cuanto a timing para que, siendo una sanción que afecta de manera evidente al Everton porque les coloca en puestos de descenso, como veíamos al principio del vídeo, quizá les ha venido en el mejor año posible. Sí. Mejor año como pues, el mejor de los peores. Les coloca en descenso, pero para empezar, han cogido una muy buena racha. Sondage parece que han conseguido ya encontrar la forma de colocar a sus futbolistas, con Garner por dentro, Calvert-Lewin parece estar volviendo a jugar, Abdoulaye Doucouré de repente es Kevin De Bruyne, es Kevin De Bruyne, y además es un año muy flojo. Lo veíamos en el vídeo que comentaba antes Pablo del Burnley, la situación de los recién ascendidos a la Premier League, y con Luton, Sheffield United y Burnley. El Luton marca ahora mismo la permanencia con los 10 puntos de sanción al Everton, con 6, solo 2 por encima. Podría parecer que es justo el mejor año para que te caiga una sanción que te afecta, porque aun con todo parece que, yo creo, el Everton va a salvarse. Tiene argumentos suficientes, al final de temporada todo puede pasar, pero tiene argumentos suficientes como para poder plantarse en unos 45-50 puntos pre-sanción, 34-40 puntos post-sanción
Y parece que la salvación este año en la Premier va a estar en 26, 27, 28 puntos como en la temporada 2021. Veremos, como hemos comentado, si la sanción queda aquí, si tiene que hacer también una compensación a los equipos que hemos comentado que sienten que compitieron contra el Everton en situación de desigualdad, y veremos un poco cuáles son las consecuencias que tiene esta sanción a futuro, no solo del Everton, no solo de los Toffees, sino con otras investigaciones que está ahora mismo desarrollando la Premier League. Dejadnos en comentarios cómo se deja esta noticia, que como decimos es histórica, es la primera vez que la Premier League pone un castigo con las reglas de fair play financiero en la mano. Tremendo. Que, claro, puede ser un antes y un después, y dejarnos un poco cuáles son vuestros pensamientos. Si creéis que es una sanción justa, si creéis que son demasiados puntos, y qué creéis que va a pasar en el futuro con las investigaciones que rodean equipos como el Manchester City o el Chelsea. Suscríbete al canal de la Media Inglesa, suscríbete, está bueno.